Vayan tomando su lugar, mis hermanos de la danza y de la alabanza. ¿Cuántos pueden darle otras palmas al Señor, hermanos? Dice la bendita palabra de Dios que le debemos de dar gracias en todo tiempo. Gracias por la vida, gracias por la salud. Ahora yo quiero agradecer al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Hagamos una oración, hermanos, y antes de entrar al tema, quiero suplicarle que me ayude a interceder por mí, que yo lo voy a hacer por usted. Padre, te damos gracias, bendito Señor, por este día, Señor, que tú has creado y en el cual nos has permitido llegar hasta hoy, bendito Padre. Gracias por la vida que nos prestas, gracias por este lugar, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te agradezco por la vida de mi apóstol Sergio Enríquez Oliva, Señor, el cual siempre suplicamos que, Padre mío, tú lo estés respaldando, tú le des el vigor que necesita para seguir adelante con la obra que le has encomendado. Bendice a su amada esposa, a sus hijos. Y hoy también, bendito Padre, nos abandonamos en tus manos, Padre, para que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Que a través de tu bendita palabra nosotros podamos alcanzar, Señor, ese crecimiento que necesitamos en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que bendigas el corazón de cada uno de mis hermanos y que lo conviertas en tierra fértil, Señor, para que esta semilla, Señor, que ellos reciban, produzca abundante fruto. Yo me abandono hoy en tus manos, Padre, para que seas tú, bendito Dios, tomando el control de mi vida y hablando por medio de ella, Señor, poniendo cada palabra, Señor, en mi corazón, Padre, para que sea tu Espíritu Santo, hablando por medio de mi boca, Señor, pase ese carbón encendido que es figura de tu Espíritu, Señor, para que yo pueda hablar palabras, bendito Dios, de bendición y no de maldición, para que no sea mi carne, sino tu Santo Espíritu, trasladando el mensaje que tienes para cada uno de mis hermanos y para cada uno de los que están al alcance de mi voz. Te pido, Padre mío, que seas tú dándome lengua como la de uno de tus discípulos, lengua como la pluma del escribiente, para poder trasladar esa palabra quíntuple. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele las palmas al Señor, hermanos. Y ¿cuántos recibieron ese don de la fe, hermanos? Mire, antes de comenzar el tema, yo quiero leerles este pasaje de la Biblia que viene en el libro de Mateo, capítulo 9, pero le vamos a dar lectura del 27 al 29. Dice como título la Biblia de las Américas: Jesús sana a dos ciegos. Al irse Jesús de allí, dos ciegos le siguieron gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Amén. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le respondieron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. Entonces, hermano, ¿qué es necesario para que venga el cumplimiento de su palabra en cada uno de nosotros? Diga, tener el don de la fe y crecer en fe. Creer que el Señor va a hacer la obra que nosotros necesitamos y Él va a alcanzar, hermano, a cada uno de nosotros en bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, mira, hermano, nosotros sabemos que como hijos de Dios, un arma, hermano, que debemos de tener es el escudo de la fe. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Por qué, hermano? ¿Y por qué la fe se presenta en una forma de escudo? Porque va a haber intrigas del enemigo. Va a haber quien te diga: tú no puedes. Va a haber quien te diga: mira, para eso vas a la iglesia si no cambias. Sabemos que el Señor, hermano, la obra que comenzó en nosotros, de cierto la va a perfeccionar. Y sabemos que cuando entramos al caminar de Cristo, constantemente vamos a estar en batalla. Es por eso que debemos de estar apercibidos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Porque, mire, el enemigo te va a querer turbar de una o de otra forma.
¿Y sabe cómo es que el Señor nos enseña a crecer, hermano? A través de la prueba. Si tú no eres paciente, te va a poner pruebas, hermano, para que seas paciente. Si tú no eres amoroso, hermano, te van a estar probando en el amor. Pero como ahora estamos hablando en la fe, hermano, mire, el libro de Hebreos habla y dice que la fe es, ¿qué, hermano? La certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve. Parafraseemos esto. Si no sabemos qué pedir, hermano, ¿cómo vamos a tener esa convicción de que lo vamos a recibir? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero también es necesario creer. Digamos, ¿quién de aquí ha pedido algo imposible? Pongamos un ejemplo, hermano. Algo inalcanzable para usted. Yo no sé qué se le venga a la mente. Javier, ¿qué es lo que pides? No pides nada, no hay certeza de lo que es, porque aquel que pide rapidito. Alejandro, ¿qué es lo que pides? Pero ese es espiritual, hijos. Estamos hablando en la forma carne, porque viene a explicarle. O sea, quiere, y lo podemos poner en la carne, le quieres agradar al Señor, hijo, pero cuando vamos a lo espiritual, dice la Escritura, mira, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. ¿Y cómo quieres agradar al Señor si no atiendes primero a tu familia? Ese es un ejemplo, no es que lo estoy acusando, porque el traje del acusador es de otro. Pero digamos, Josué, ¿qué es lo que esperas en este momento? Ven, hermanos, cómo el Señor nos agarra de repente. Y hay cosas que surgen de la carne, los deseos de la carne. Por decir, miren, mi deseo es pastorear a 5,000 ovejas. Pero si no puedo con los 5 de mi casa, si no soy fiel en lo poco, porque primero es lo espiritual, hermano, y luego en lo material. Si no le pido al Señor primero, convierte a mi esposa, convierte a mis hijos, ¿cómo quiero pastorear a 5,000 ovejas? Si todavía no puedo, digamos, tripular la chalupa, ¿cómo voy a tripular el transatlántico? ¿Cómo quiero, hermano? Estoy hablando en una condición de pastor, y el Señor me está pasando el tráiler. ¿Cómo quiero pastorear una iglesia de 5,000 miembros si los 10 miembros que tengo no los habilito? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, por eso la fe es la certeza. Debemos de tener una certeza, pero también la convicción, no perder, hermano, en que el Señor va a hacer su voluntad en nosotros. Por eso la Escritura en el libro de Santiago dice, si es en el libro de Santiago, pedís y pedís mal. Porque pedís ¿para qué? Para nuestros propios deleites. Es decir, que son deseos de la carne que cuando, hermano, hay un deseo de la carne, se va. Cuando uno lo tiene se desanima o ya no le toma la importancia, pero las cosas espirituales perduran. Sí, amén, amén. A su nombre. Entonces, mire, hermano, quiero tocarle otro tema porque yo estaba viendo, dice en el libro de Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ahora el orden es tener certeza y tener convicción. Tener certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. ¿Por qué te estoy hablando de la fe, hermano? Porque ese no es el tema.
Pero el tema es creciendo. Tenemos que crecer, hermanos. Entonces, mira, yo ando analizando. El apóstol Juan, el apóstol del amor, decía, o dejó escrito, hermano, mejor dicho, en Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Porque muchas veces los deseos de la carne es crecer, hermano, sin medida. Y cuando crecemos sin medida, hermano, estamos creciendo como la verdolaga, para todos lados, menos para el fin con el cual el Señor nos creó, de ir hacia arriba. Nosotros debemos de crecer hacia arriba. Debemos de crecer en fuerzas, debemos de crecer en amor, debemos de crecer en fe, debemos de crecer, hermano, en conocimiento, llegar a la epignosis del conocimiento del Hijo de Dios. Muchas veces, hermano, no hemos crecido, hermano, en el valor que el Señor nos ha dado. Pero, ¿qué es más valioso, hermano, que la sangre de Cristo? Y usted vale la sangre de Cristo y muchas veces se menosprecia. Y eso le pasó a la amada, hermano, y lo relata en el libro de Cantares. Porque dice, no te fijéis que soy morena, porque el sol me ha quemado. Y muchas veces el menosprecio viene del propio hermano. Por eso debemos de alcanzar el crecimiento en el amor, hermanos. Tú cuando amas, hermano, dice que el amor, hermano, cuando alcanzas la plenitud del amor, dice que cubre multitud de faltas. Si tú has crecido en amor, no te va a importar que el hermano te diga, ay, mira cómo es ese, arrastrado, ¿verdad? Nada más siempre quiere andar con el paso, pero se debería de fijar cómo anda afuera. No, hermanos. Pero cuando tú tienes amor, ya no te enojas por lo que te digan. ¿Sabes por qué? Porque vienen las promesas del Señor para ti. En el libro de Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados seréis cuando os vituperen y levanten juicio contra ti o hablen palabra lisonjera. O sea, que te entra por un lado. Hay hermanitos que les gusta presumir, hermano, y decir, somos bien bendecidos porque mira, el Señor me permitió tener cualquier bien. Y hasta uno se lo restregan en la cara y pareciera más cuando, hermano, estamos pasando prueba. Pero cuando tú sabes que tus bendiciones son otras, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice, hermano, mire, he aprendido el secreto de estar contento por todo y en todo. Cualquiera que sea, hermano, mi situación, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Entonces, mire, hermano, yo creo que me estoy tardando un poquito nada más. Quiero hablarte, hermano, de creciendo. Pero ya se fijó en la imagen. ¿Quién es el que va a crecer? Pero, ¿qué es lo que está haciendo ese niño? A mí me gustó esa imagen, hermano, porque el agua es figura de la palabra. Y él como hermano árbol de justicia se está regando. La palabra dice, hermano, uno sembró, otro regó y el Señor da el crecimiento. Pero el crecimiento va a venir a través de las pruebas, hermano. Y si no tienes fe, ya desmayaste. No creces, no avanzas. ¿Sí me estoy dando a entender? Denle las palmas al Señor, hermano, porque no quiero que se me duerma. Ese reloj dice que llevo ¿cuántos minutos? Casi 20, ¿verdad? Entonces, en 20 minutos quiero redimir, hermano, el tiempo para trasladarle y dejarle un rema en su corazón. Porque hoy vas a salir, hermano, en otra dimensión. ¿Cuántos lo creen? El Señor lo dijo.
Y yo sé que al pasar por esa puerta, hermano, tú vas a salir renovado y vas a salir con el don de la fe. Que ya no vas hermano, a ir murmurando como el pueblo de Israel, hermano, que él iba creciendo pero no se daba cuenta. Que dentro del desierto él iba creciendo y que el Señor iba poniendo las ropas, iba poniendo el calzado y iban creciendo junto de él, pero él más sin embargo iba murmurando. Y no se daba cuenta de la dimensión de la bendición que el Señor había dado. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, mira, hermano, Cantares 8:8 habla y dice: tenemos una hermana pequeña y todavía no tiene pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana el día en que sea pedida? Ay, hermano, tenemos un gran problema. Comenzando por el pastor, yo le dije, anhelo una iglesia de 5,000 miembros, sí, y si no puedo, por eso que necesitamos la instrucción, hermano, para cuidar. Eso vendría a ser una figura en lo espiritual. ¿De qué te sirve, hermano, que tengas los mejores dones si no sabes utilizarlos? Estamos en un tiempo de preparación. Ahora dice Cantares, hermano, tenemos una hermana pequeña. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que no hemos tenido la capacidad para instruir a esa hermana pequeña y que esa hermana pequeña crezca y pueda dar fruto, pueda ser fértil. Porque hay iglesias, hermano, vacías. Hay por muchas causas, pero una de las causas en la que me quiero enfocar, no nos hemos vuelto estériles, hermano. Digo, ¿verdad? Tenemos una hermana pequeña. Tenemos que crecer nosotros, hermano. Y el crecimiento, como habla el apóstol, hermano, del amor, el apóstol Juan. Capítulo 3, verso 30 dice que tenemos que nosotros menguar para que Él crezca en nosotros. Es decir, que debemos de humillarnos nosotros, hermano, para que venga un ensaltamiento de parte del Señor. En otra forma dicha, hermano, en otro contexto o en otra forma que usted lo quiera ver, es que nosotros debemos de disminuir a nuestras pasiones carnales y crecer en lo espiritual. Porque muchas veces, hermano, vamos en pos de nuestra voluntad y no en pos de la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Miren, pongamos un ejemplo y no me lo vayan a decir. ¿Cuántos tienen un anhelo, hermano, en lo material? Tener un carro, una casa, tener un buen trabajo, estar desahogado. Tal vez su anhelo sea ser millonario. Pero, hermanos, si no hemos cuidado lo que nos han dado, no lo vamos a poder alcanzar. Si no hemos sido agradecidos, hermano, con lo que el Señor nos da, no estamos siendo fieles con lo poco, por eso no nos van a poner en lo mucho. ¿Amén o no amén? Porque necesitamos crecer, hermano. Ahora miren, Hebreos 12:15 dice, ayúdenme a leer esto, hermanos. Hasta ahí, en lo amarillo, hermano. Vigilad para que nadie quede privado de qué. Este es, hermano, la versión Arcas Fernández, la Biblia Arcas Fernández. Pero la de las Américas dice, mirad bien, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que creciendo una raíz de amargura en su corazón le impida, hermano, alcanzar la gracia. Pero aquí dice, vigilad. ¿Y por qué le traje ese, hermano, a colación esa cita bíblica en esta versión?
Porque es necesario, hermano, que nosotros muramos para que crezca Cristo en nosotros. ¿Cómo así, pastor? ¿De qué me está hablando usted? Es que muchas veces, hermano, es necesario que nosotros muramos a nuestro ego, a nuestro orgullo, y que crezca el amor de Cristo en nosotros para dar amor a los demás, y así puedan crecer los demás. Porque muchas veces nuestra soberbia, ¿sabe qué es lo que hace, hermano? Como yo ya sé mucho, menosprecio al hermano que viene entrando. Como el Señor me ha dado muchos bienes, menosprecio al hermano que tiene pocos bienes. Son ejemplos, hermano, no es que aquí esté pasando, pero de eso debemos de abrir los ojos, hermano, para que ellos puedan crecer. Dice, para que nadie crezca como planta venenosa, dañina, o dañina, o ¿cómo? Dañina. Se me traba la lengua, pero Dios es bueno. Dañina. Ya voy aprendiendo. Capaz de emponzoñar a toda la multitud. ¿Se da cuenta por qué no hemos crecido? ¿Será que muchas veces hemos tenido soberbia en nuestro corazón? Y que de lo aprendido, hermano, que el Señor nos ha dado, no lo hemos transmitido. No hemos dado de gracia lo que hemos recibido de gracia. Estoy hablando en lo espiritual, hermano. Para un crecimiento de una iglesia es necesario, hermano, morir a la soberbia. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? A su nombre. Entonces, mire, nosotros tenemos que crecer de tumba a cárcel. ¿Sí? Y de cárcel a edificio. Y de edificio a ser templo del Espíritu Santo. Porque ¿de dónde lo sacaron a usted? Usted estaba muerto en delitos y pecados, hermano. Y lo sacaron de la tumba para tener vida. Y vida en abundancia, pero no la hemos alcanzado, sino que viene un proceso de crecimiento. Tiene que pasar por pruebas, tiene que pasar por la cárcel, hermano. Usted ha leído el libro de José, ¿verdad? De Josué. O bueno, el libro de Génesis, donde habla de José, hermano. ¿Y qué le pasó a José, hermano? Para alcanzar, hermano. Para alcanzar el exaltamiento del Señor. Pues tuvo un proceso en la cárcel. Hablaron mal de él, hermano. Pero en el tiempo de mal, el Señor lo usó para rescatar a sus hermanos y a su padre. Entonces, mire, hermano, tenemos que ser un edificio. Tenemos que ser edificados, tenemos que ser discipulados, hermano. ¿Cómo queremos crecer y no llegamos a los discipulados? Aush, dígale, aush, Padre, háblame. Usted le dijo al Señor hace un rato, hermano, en la administración, habilita mis oídos. Muchas veces no morimos, hermano. Muchas veces menospreciamos la palabra, muchas veces decimos, yo ya no voy a esa iglesia porque todo lo que dice el pastor lo dice por mí. Entonces, ¿por quién más? Y le decimos al Señor, háblame. Y cuando el Señor nos habla, la importancia de que el Señor nos hable, hermano, porque cuando el Señor deja de hablar es porque ya nos quiere matar. Tremendo. Y usted lo puede ver a través de la Biblia. Entonces, mire, Efesios 2:20 al 21 habla y dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para hacer un ¿qué? Templo santo en el Señor. Por eso de tumba, hermano, a cárcel, y de cárcel a edificio, y de edificio a templo del Espíritu Santo.
Hay un paréntesis de gracia, hermano, en este tiempo. Un paréntesis donde el Señor dice, voy a llenar a mi pueblo, voy a renovar la llenura de mi Espíritu Santo en él. Hay ministración de dones, hermano, pero si no tienen fe, no van a recibir. Si no tienen la certeza. Hay muchos que levantan la mano por emoción. Sí, amén, yo quiero imponer manos sobre los enfermos. Pero no buscan, hermano. Piden el don de sanidad y no van a los hospitales a que sean habilitados. ¿Sí o no? Necesitamos crecer, hermanos. A su nombre. Pedimos, hermano, el don de dar y no damos. ¿Cómo vamos a ser activados en el don de dar? Pues dando de gracia lo que hemos recibido de gracia. No estoy hablando, hermano, de dinero, estoy hablando de lo espiritual. Si tú has recibido una palabra de aliento de vida, que el Padre es el único que la da, hermano, ¿cómo te van a ocupar para dar esa palabra? A su nombre. Métale un pellizco al que se esté durmiendo. No, hermano, es chiste. Entonces, mire, eso es lo que compartía mi apóstol, hermano, y de ahí espigué. Entonces, de tumba, dice Mateo 23, 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Es una condición, hermano, en la que debemos de salir de la tumba para crecer. Muchas veces, hermano, estamos bien aparentados que somos cristianos, somos hijos de Dios. ¿Y cómo andamos por dentro? Cuando viene la prueba, hermano, ¿será que salimos victoriosos? Una de las mayores pruebas que pone el Señor, voy a ver si mi hijo tiene amor para con su prójimo. Pero ¿qué si el prójimo te pisó? Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, ¿no? ¿Qué tal que si de la abundancia del corazón habla tu boca? Y si dentro de tu corazón hay maldición, hermano, y sale una mala palabra, ya lo pasaste, hermano, pero déjame decirte que como es hijo de Dios, dice la Escritura, todo aquel que te maldiga será maldito. Debemos de tener cuidado, hermano. Debemos de crecer. ¿Qué hay como matrimonios? ¿Qué hay como padres hacia los hijos? ¿Cómo les llamamos la atención? Abres tu boca para decirles, eres un tonto, no aprendes nada. Ya lo estás marcando y es un hijo de Dios. ¿Cómo le dices a tu esposo, lávame los trastes rapidito y hasta los dedos le truenas? Ay, no seas tonto, así no se hace. ¿No estás cuidando lo que el Señor te dio? ¿O cómo le dices a tu esposa, plánchame rápido? Y le exiges y no le compras una plancha. Y te enojas cuando te queman la ropa, ¿verdad? Santo Dios, háblame, Padre. Debemos de crecer, hermanos, pero eso es juntos. A su nombre. Entonces, de tumba a cárcel, de cárcel a edificio, y ahí le dejo, hermano, este infograma que hizo nuestro apóstol para que usted lo vaya espigando. Y mire, hermano, segunda de Pedro 3:18, habla y dice el apóstol Pedro, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él la gloria, la honra hasta el día de la eternidad. Amén.
Debemos de crecer ¿en qué, hermano? En el favor de Dios. Buscar el agrado de Dios. ¿Para qué, hermano? Para nuestros propios deleites, sino para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de los hijos de Dios, ya que en Cantares 8:8 dice que tenemos un problema. Una hermana pequeña, hermano, que ya va a ser pedida y no le han crecido los pechos, no ha dado a luz. Por eso es necesario que crezcamos en el conocimiento, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos una actividad, hermano, yo creo que fallamos. Y no los quiero, hermano, evidenciar, pero sí les quiero que hagan conciencia. Ustedes mismos conocen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Han tenido un encuentro con Él? ¿En qué faceta? Porque hay muchas facetas, hermano. A medida que vamos creciendo, hermano, créanme que vamos a tener un encuentro con nuestro Señor y ese es un crecimiento. Debemos de llegar a la epignosis, al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Porque si yo le preguntara, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Hablarme de que ese Cristo. Hermana Mireya, hablarme del Cristo que predicas. Pongamos que yo no soy el pastor, soy una persona inconversa. Hablarme de tu Cristo. ¿Qué podrías decirme en estos momentos de Cristo? Amén. Y yo lo creo, porque ya viví esa faceta, ¿verdad? En mi vida y un encuentro personal con el Señor, porque sé de dónde me rescató. Pero un inconverso te podría decir, ¿y para ser como tú? Y tú le vas a decir, ¿cómo como yo? ¿Qué ves en mí? Ah, miren, la hermana me contó un testimonio tan más hermoso, que se acercó con una persona, porque ella visita los hospitales, y que le dijo, si me declaras el Salmo 91, sé que tú eres verdadera. Probada. Y la hermana dice, pastor, el Espíritu me recordó, porque yo no lo traigo en mi mente como otros hermanos que parecen la Biblia abierta, ¿verdad? Pero lo que hace el Espíritu a través de uno, dar testimonio, y la importancia de cuidar nuestro testimonio, hermano. Muchas veces en casa queremos corregir a nuestros hijos, ¿y cómo andamos en el testimonio? ¿Será que le hemos presentado un Cristo de la gloria, hermano? ¿Que sale de nuestro corazón? ¿O nada más hablamos de un Cristo de dientes para afuera? Debemos de tener experiencias y créanme que cada día, hermanos, si nosotros anhelamos tener una experiencia con el Señor se glorifica. Vienen los faneros de parte de Él en nuestra vida, hermano. Faneros es en manifestaciones, hermano. Debemos de crecer, hermanos. Como iglesia, como miembros de un solo cuerpo, hermano, debemos de crecer. No es que el brazo crezca, hermano, y la mano se quede pequeñita. No es que la mano crezca, hermano, y te queden unos deditos. No es que, hermano, te crezca una cabezota y tengas un cuerpecito. Y muchas veces así está el cuerpo místico de Cristo, hermano, dentro de las iglesias. Unos se sienten bien cabezones. Cuando eso ocurre, hermano, por eso el Señor los lleva. No tienen crecido el cuerpo, hermano, y la cabeza les va a pesar más que el cuerpo, y el Señor los lleva a humillarse para que puedan ser exaltados.
Por eso es preferible, hermano, morir a nosotros mismos para que Él crezca. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, mira, hermano, Apocalipsis 22:11, que el pecador siga pecando y el manchado siga, ¿qué, hermano? Ensuciándose. Que el bueno siga, ¿qué? Practicando el bien. Y el santo, ¿cómo dice esta versión? Ustedes son santos, hermanos. Debemos de seguir creciendo ¿en qué? Sin la cual. Entonces, ¿dónde empieza la santidad, hermano? Diga, en casa, en el templo del Espíritu Santo. Si tú buscas más del Señor, hermano, vas a crecer en santidad. Si tú buscas más, hermano, al Señor, el Señor te va a estar redarguyendo a través del Espíritu Santo para que dejes de hacer las cosas que haces mal. El apóstol Pablo, hermano, decía, hago cosas que no quiero hacer, más sin en cambio las sigo haciendo. Le faltaba crecimiento, hermano. Al nivel que él tenía, hermano. Porque no porque ya era usado por el Señor, hermano, no iba a dejar de crecer, sino tenía que seguir creciendo. En diferente dimensión, podríamos ponerlo así. Pero no menguar, hermano. No dejar de buscar ese crecimiento en Cristo Jesús. Mire, hermano, las manifestaciones que ha tenido mi hermana Mireya no son las mismas que he tenido yo. Porque el Señor la usa en la unción que le dio a ella. O las manifestaciones que ha tenido mi hermano José Luis no son las mismas que tengo yo. O las que tiene mi esposa. Yo luego me quedo asombrado en los sueños que le da el Señor a mi esposa. Y el Señor hablándome por medio de los sueños que tiene mi esposa. Pero si yo menospreciara eso, hermano, no estoy creciendo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Que a medida que, hermano, nos vamos llenando del Espíritu Santo, a medida que vamos buscando del Señor, hermano, vamos muriendo. Y Él va creciendo en nosotros. A su nombre. Mire, antier mi hermano Alejandro fue probado por el Señor. ¿Puedo contar tu testimonio, hijo? Me habla y me escribe, pastor, ¿qué cree que no me pagaron? Que nada más me van a dar 700 pesos, ¿qué opina usted? ¿Qué cree que le contesté? Porque el crecimiento también fue para mí. ¿Usted qué le hubiera dicho al hermano? Usted que es espiritual, dice la Escritura. ¿Qué le hubieras dicho, hermano José Luis? Una respuesta. ¿Tú qué le hubieras dicho, hermana Eli? Pero ¿cómo le hubieras contestado con la Biblia a tu patrón? La Biblia dice que el obrero es digno de su trabajo, ¿no? De su salario, porque ya trabajó, y que no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tú, Josué, qué le hubieras dicho? Es que el hermano es bien. Pero estamos en una condición de santos, ¿verdad? ¿Sabe yo qué le dije, hermano? Gózate, agradécele al Señor, Dios sabe los propósitos, a lo mejor están probando tu corazón. Dale gracias al Señor, qué bueno que te van a dar 700 porque tienes para 2 días. Es que depende, hermano, el crecimiento que tenemos en lo espiritual.
La Biblia dice, si pones los ojos en lo carnal es para muerte, pero si lo pones en lo espiritual es para vida y paz. Y la gloria es del Señor, hermano. No estoy menospreciando la respuesta del hermano José Luis, ni del hermano Josué, ni de la hermana, sino que, hermano, estamos viendo, hermano, nuestro crecimiento. Porque tal vez si yo indago, ¿por qué dirías eso, José Luis? El Señor le pondría en su corazón algo al hermano. Y por eso dio esa respuesta. Por eso la Biblia dice, no menosprecies ninguna de las profecías, sino que, hermano, considerarlas. Entonces, lo que yo pude ver, hermano, mire, es que si el hermano se atrevió a pedirme un consejo, porque me dice, ¿usted qué opina? Yo le di un consejo desde ya, gózate. Tienes un Dios poderoso. Ya si vemos que crece más la situación, ahí sí ya es un problema, ¿verdad? Y tenemos que tomar una decisión drástica. Pero primero ponerlo en manos del Señor, porque es lo que dice la Escritura. Agradecer y oremos por tu patrón, a lo mejor está en la misma situación. Oremos porque no saben lo que está pasando. A lo mejor nada más te están probando para ver si eres fiel. O te pones rebelde como los demás. A mí me pagas y no sé cómo le haces y sale peor el asunto. Es como aquellos hermanos que pierden su vuelo en el aeropuerto y se ponen a discutir, hermano, con la recepcionista y ella nada que ver, sino simplemente está trabajando. Señor, probando, hermano, nuestro crecimiento. Por eso el Señor viene a dar el don de la fe, hermano. Si tú creces en la fe, mira que para el que cree todo le es posible. Y dime cómo te fue, hijo. ¿Te gozaste o no te gozaste? Hasta comió pambazos, dice. Bien, no nos toca más que clamar al Señor, hermanos. Entonces, mire, Génesis 1:22 habla y dice, los bendijo Dios diciendo, crezcan y multiplíquense. Nos bendijo el Señor, ¿para qué, hermano? Para ser fértiles. Para multiplicarnos. A su nombre. Hace rato que ministraba el hermano Josué, hermano, mire, el Señor hablando a nuestro corazón. Ministraba la ofrenda, dice, pastor, es que yo viví una situación cuando había escasez. Pero por ese tiempo, hermano, que el Señor les permitió, ahora ¿dónde el Señor lo ha puesto? Y si Él no es agradecido, si Él no reconoce, hermano, la vivencia que tuvo, ¿qué es lo que va a hacer el Señor, hermano? Cerrar puertas hasta que emprenda. ¿Sabe quién lo hizo así, hermano? Al rey Nabucodonosor. Lo hizo andar como bestia porque no reconoció que todo provenía del Señor, sino que él pensaba que su reino provenía de él. Ahora en las cosas del Señor, hermano, ya no es igual como antes. Por eso el Señor nos sacó de una tumba para edificarnos. Y para que llevemos, hermano, a alcanzar la estatura de ser el templo del Espíritu Santo. De alcanzar la estatura, hermano, del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el varón perfecto. De alcanzar la plenitud, hermano, del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, mire, hermano, podríamos meternos en más rollos si nosotros fuimos tomados para ser la amada del Señor, la esposa, el templo del Espíritu Santo. El Espíritu no tiene cuerpo, hermano, pero anda buscando el cuerpo. Y ese cuerpo es la amada del Señor.
porque se van a hacer uno solo. Pero debemos de prepararnos, debemos de crecer. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, crezcan, multiplíquense. ¿Y qué? ¿Pueblen o poblen? Así como dice esta versión, dice pueblen la tierra. Debemos, hermano, de alcanzar esa estatura, es decir, alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados. Pero primeramente nosotros debemos de alcanzar, hermano, aquello para lo que fuimos alcanzados. Debemos de alcanzar ese crecimiento en Cristo Jesús. Y a través, hermano, de el caminar en Cristo, proclamar las bienaventuranzas del Señor que ha hecho con nosotros. Porque ¿cómo cree que tomaría, hermano, un inconverso si usted va triste a hablarle? Si usted va necesitado, aunque estamos necesitados, aunque a veces entramos en tristezas, hermano, pero debemos de hablar de las convicciones que hemos atravesado. Es decir, las manifestaciones de Cristo en nosotros. Hermana, mire, otra vez vuelvo a la carga contigo, perdón por molestarte, pero ¿qué es lo que te llevó a hablar a los hospitales de Cristo Jesús? La invitación que llegaron a hacer a la iglesia donde nos congregábamos. Pero en Tija, Sobre todo el testimonio de mi hermano, cómo se manifestaba el Espíritu Santo, yo puse el libro. entonces tú lo que vas a compartir es el amor de Cristo hacia nosotros, ¿verdad? Que a pesar de las pruebas, Él siempre tiene una salida para cada uno de nosotros. Porque ella lo vivió, hermano, no en un lecho de enfermedad, pero sí en la situación como familiar de alguien que estaba en un lecho de enfermedad. Y viendo la manifestación gloriosa de su hermano o de aquel que haya sanado el Señor. Y luego, ¿cómo la preparó el Señor? Vino una invitación. Y el Señor la pone en esa situación para que crezca ahí. Si le pregunto a mi hermano José, si te pregunto a ti tu testimonio, hija, terminamos yo creo que llorando y creo que los testimonios no son para llorar, sino para glorificar al Señor. Por eso no muchito, hermano, a mí me gustan los testimonios de dolor, ¿verdad? Porque muchas veces hay testimonios de dolor con el cual el Señor nos alcanza. Porque parecería que le estuviéramos dando la gloria al demonio, que el Señor nos reprenda. Mejor hablar de lo que el Señor ha hecho con la humanidad y con cada uno de nosotros y con lo que quiere hacer. A su nombre. Entonces, hermano, mire, hay que crecernos y multiplicarnos para hacer un gran pueblo del Señor. Mire, no me va a dar tiempo de terminar como es costumbre, pero quiero hablarte del testimonio con el cual el Señor me habló. Cuando yo entré al pastorado, el Señor me dio este verso, hermano, Deuteronomio 1:21. Y me dijo, mira Israel, el Señor tu Dios te ha puesto en la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella. Esa palabra sube, hermano, es la palabra Alá, que significa escalar, subir, crecer. Y es del Hebreo 59:27. El Señor nos ha entregado una tierra, ¿para qué, hermano? Para que crezcamos, para que subamos, para que no nos quedemos, hermano, en un conformismo, para que no digamos somos hijos de Dios, sino que crezcamos, porque si nos quedamos en un conformismo nos van a meter gol, hermano. El enemigo está al acecho, que el Señor lo reprenda.
¿Qué es lo que debemos de hacer, hermano? Ascender y no descender. Aquellos ministros de alabanza, hermano, aquellos salmistas que les ha dado cantos hermosos del Señor, no han crecido aquellos que venden lugares VIP, hermano. Porque no han entendido si el Señor dijo no hacer acepción de personas y por qué venden lugares VIP. ¿Qué hacer si alguno no tiene, hermano, para llegar a eso? Concierto, farándula. Ay, pastor, no sea tan legalista, que no ve que tiene que pagar el equipo, que no ve que tiene que pagar a los músicos. Pues no haga conciertos, mejor adórele al Señor dentro de una congregación. Miren, me invitaron una invitación porque va a venir una hermana del ministerio y me dice, va a haber concierto y yo le digo, no a la farándula cristiana. Los cantos del Señor no se venden. Ya no me volvieron a hablar. Pero es que tenemos que crecer. Miremos que nadie debe de alcanzar la gracia del Señor. A lo mejor, hermanos, miren, es una etapa de su vida. Tampoco, hermano, hay que anatomizarla, ¿verdad? Sino hacerle ver. Si tú has aprendido a hacerle ver. Pero muchas veces la carne, ¿qué es lo que entra? En emocionalismos. Y se deja llevar, hermano, por las corrientes de este mundo. Tremendo lo que está sucediendo hoy en día, hermanos. Entonces debemos de cuidar, hermano. A esa hermana pequeña que no tiene pechos, debemos de ayudarle a crecer, hermano, para que tome posesión de la tierra que le han entregado. Debemos de subir, hermano. Apocalipsis 2:19 dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. ¿Cuánto tiene esta iglesia, hermano? Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando, hermano? Las obras que ahora hace para el Señor son mayores. Pero, mire, sigamos adelante. Génesis 48:16, es que no me quiero atorar ahí, hermano, sino que nuestras obras deben de ser siempre agradando al Señor. Deben de ir más allá, hermano. Debemos de crecer, hermano, en el significado que tenemos de Cristo Jesús, sobre todo en nuestra vida. Génesis 48:16 dice, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y crezcan para ser, ¿qué? Pero ¿cómo viene, hermano? El ángel que me ha rescatado de todo mal, ¿qué? Bendiga a estos muchachos. ¿Quién decía esto? Ayúdenme a recordar este pasaje. Diga conmigo, aquel que estuvo en la cárcel, aquel que sus hermanos lo vendieron, aquel que primero lo quisieron echar a los leones o despedazarlo o matarlo y lo pusieron en una cisterna y luego lo vendieron y luego llegó por fin a estar más o menos estable y se lo llevaron a la cárcel por mentiras, por intrigas. Mire, lo que le trato de decir, hermano, que toda prueba que el Señor nos pone es para ponernos en una mejor dimensión. Que vamos a ser probados. Pero no para nuestro beneficio, sino para bendecir a los demás, aún a nuestros enemigos. Debemos de crecer en amor. ¿Sí me estoy dando a entender? Y dice 48:19, mas su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande, y sin embargo
su hermano menor será más grande que ¿qué, hermano? Que su descendencia. Y su descendencia, perdón, que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Es decir, hermano, si nosotros nos hacemos menores que nuestro hermano, vamos a llegar a ser mayores. ¿Sí me estoy dando a entender? Si tú aprendes a descender, hermano, delante de los pies de Cristo, que es tu hermano mayor, vas a llegar a tener la posición, hermano, de ser llamado la esposa del Señor, no más grande que Él, ojo con esto, pero sí vas a llegar a tener posesiones y la multitud. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Debemos de crecer en Cristo Jesús. Mateo 13:30 dice, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. ¿A quién dejaron, hermano? Dejar a tu hermano que te critica, porque tienen que llegar, hermano. Al final resulta que tú eres la cizalla y él es el trigo. Tremendo, ¿verdad? Pero luego queremos arrancarlos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Voy terminando, hermano, me quedan 5 minutos. Le pido a mi hermano Manuel que ya pase. Él ya debe de saber, mira, ahí está el reloj. Dice, no almacenen las cosechas que crezcan por sí solas. ¿Cuántas veces almacenamos, hermano, el ego en nosotros? ¿Cuántas veces, hermano, almacenamos los logros en nosotros y no compartimos? No estoy hablando de lo material nuevamente, hermano, pongámoslo en lo espiritual. Si el Señor te dio la salida, hermano, ¿por qué no presentar un Cristo de la gloria para aquel que está pasando el Níagara en bicicletas? ¿Por qué no decirle acercarte? ¿Por qué no contarle tu testimonio? Mira, sabes que el Señor a mí me llevó a Estados Unidos y pasé esto y esto en el desierto, para que ya me hablara y me dijera, regrésate nuevamente, porque tu propósito está en México, no en Estados Unidos. Y eso le pasó a unos hermanos de aquí. Muchas veces necesitamos los caminos, hermano, del sufrimiento para llegar a saber la voluntad del Señor. Y no es que el Señor nos los quiera dar, hermano. Muchas veces, hermano, es que tenemos la bendición de parte del Señor y no la aprovechamos. Y nos viene a suceder como Nabucodonosor, ¿verdad? El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, hermano. Y podemos caer como reyes, hermano, en una mala administración, hermano, de lo material, de todo lo bueno que el Señor nos ha dado en lo material en nuestra vida. Y se nos olvida, hermano, el principio de donde nos tomó. Por eso muchas veces, hermano, es necesario que el Señor nos lleve por ese camino del dolor, por ese valle, hermano. Aún inclusive, dice el Salmo 23, por valle de sombra y de muerte. Porque es necesario que recapacitemos muchas veces. Sabes que cuando tú eres agradecido y le empiezas a agradecer al Señor, gracias por lo que me das, Padre. Gracias porque has puesto alimento en mi mesa. Gracias por el trabajo que tengo. Gracias por la congregación que tú me das, donde tú hablas y me alimentas espiritualmente. Gracias por los hermanos que me has dado a conocer. Gracias porque mi hermana Mari se enoja y cuando estamos trapeando y pasamos por el piso mojado, nos hace ver que eso estamos mal. Gracias por el pastor que es bien enojón. Cuando nosotros empezamos a agradecer, amados hermanos, mire que empezamos a ir creciendo en otra dimensión.
Y el Señor nos va a seguir poniendo pruebas. Pero la bendición del Señor está con nosotros porque ha dicho, mira que yo te sostendré. Les hablé de Deuteronomio 1:21. Mira, a mí me dijeron, he puesto la tierra delante de ti. Toma posesión de ella, sube. Necesitaba crecer, hermano. Porque yo no sabía pastorear una congregación. Porque yo nunca había hablado en público. Pero el Señor me fue instruyendo. El Señor me fue capacitando. Y luego cuando, hermano, yo creía estar bien, porque el Señor me bendijo, me da Isaías 41:10. Y me dice, no temas ni desmayes porque yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Eso de qué me estaba hablando? Que muchas veces, hermano, iba a permitir que me hiciera falta algo. Pero que si yo confiaba en Él, Él me iba a sustentar, Él me iba a respaldar. Y mira, hermano, que el Señor es fiel para cumplir. Levíticos 25:11, nueva traducción viviente, dice, este año 50 será jubileo para ti. Durante ese año no deberás sembrar tus campos ni almacenar ninguno de los cultivos que crezcan por sí solos, ni recoger las uvas de tus vides no podadas. ¿De qué nos habla esto, hermano? Cuando tú llegas a una libertad en Cristo, hermano, va a haber frutos que van a crecer. Pero esos frutos no van a ser para ti, sino que van a ser para los demás. Es decir, hermano, mira que el Señor va a depositar en ti tal vez el don, hermano, de hacer sanidades, y te va a probar el Señor cuando alguien de tu casa esté enfermo. A mí me ocurrió, hermano. Pero sé que el Señor es fiel, hermano, porque el Señor tiene propósitos dentro de lo que hace. El Señor me ha llevado a orar por personas que tenían cáncer, hermano, y lo sanaba. Pero cuando vino la prueba con mi madre, yo le agradecí por su vida. Yo le agradecí que tomó ese tiempo, hermano, y esa enfermedad que también la sanó. Pero más que sanar su cuerpo, hermano, sanó su alma, le entregó la vida a Cristo, pasó a novedad de vida. Y que yo me hubiera amargado, y que yo no le hubiera agradecido al Señor por el tiempo. Si me dio el privilegio de ir a orar por ella, porque el Señor me habló y me dijo, entrégame a tu madre porque esta noche parte. Ay, voy a orar, le digo, ponte a cuentas, mamita, con el Señor. Nada me debes. Yo te bendigo. Bendecirme tú. Y me bendijo. Al siguiente día yo estaba predicando y pasó lo que tenía que pasar. Y agradeciendo al Señor siempre. Uno de mis hermanos, angustiado, agobiado, en la carne, mi hermano biológico decía, ya no tengo familia, más que tú. Yo le decía, acércate a Cristo y verás cuántos hermanos no tienes. Pero hay que morir, hermano. Todos tenemos un proceso, hermano, pero cuando aprendemos y crecemos en Cristo Jesús, sabemos que cuando está Cristo con nosotros, hermano, ese proceso no es nada a las bendiciones que Él nos da.
Porque aún el proceso mismo es una bendición de parte del Señor, hermano. Que nos enseña, hermano, a caminar en una nueva dimensión. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 4, dice: he aprendido el secreto de vivir contento, con gozo. ¿Saben por qué aprendió ese secreto? Porque Cristo iba con él. Porque no importara, hermano, las dificultades que se presentaran, estaba trabajando para el mejor Señor, para el mejor patrón. Estaba sirviéndole a un Dios vivo, un Dios poderoso. Y el Señor le decía a tremendo hombre de Dios: bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en ti. Se va a perfeccionar en esas debilidades que tienes. Ciertamente perseguiste a mi iglesia, pero ahora la vas a edificar a través de mí. Ruth 1:11 dice: pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? Noemí, amargada. Pero cuando el Señor te cerca con personas que te reconocen, hermano, empieza a estirparte toda amargura. Cuando empiezas a ver que crecen frutos del Espíritu dentro de ti, hay cosas maravillosas que empieza a hacer el Señor en una nueva faceta de tu vida. Ponte sobre tus pies. Quiero ministrarte, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 13:11: amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y en armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Si nosotros crecemos, hermano, hasta alcanzar la madurez que quiere Cristo que alcancemos, y vivamos, hermano, en paz y en armonía, animándonos unos a otros, vamos a ser fértiles. Vamos a poblar toda la tierra que el Señor nos ha entregado. Vamos a alcanzar para lo que nosotros fuimos alcanzados, hermano. Pero comenzamos hablando de fe, hermano. Comenzamos, hermano, hablando de crecer en el don de Dios para que eso se vuelva fruto. Debemos de creer, hermano. Debemos de tener la certeza, hermano, que hay un Cristo de la gloria y que Él muy pronto viene por su amada iglesia. Que si somos santos debemos de limpiarnos y buscar y crecer en santidad, buscándolo siempre a Él, abriendo nuestra Biblia y tomando la porción que viene escrita para cada uno de nosotros. Debemos de alcanzar la madurez, animar a los hermanos, cambiar de adentro hacia afuera. Una persona, hermano, que tiene una perder, ¿por qué no nos animamos unos a otros, amados? Decirle a mi hermano Alejandro: mira, sé la situación por la que estás pasando, pero déjame darte un aliciente. Tienes un Cristo de la gloria, te has esforzado, has crecido.
No desmayes, porque dentro de muy poco tu familia estará contigo. Profetizarle, porque viene escrito. Es palabra profética. Hechos 16:31. Has creído en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Decirle a mi hermana Luisa: el Señor tiene el control de tus necesidades y Él te sustentará. Tienes un Cristo de la gloria. No desmayes, porque lo que estás sembrando con regocijo cosecharás. Y así pudiéramos seguir. Animarnos unos con otros, animarlos, decirle a tu hermano: mira, tienes un Cristo de poder, un Cristo vivo. No es el Cristo como algunos lo presentan en la cruz, sino que Él está sentado a la diestra de Dios Padre para declarar. Porque Dios mismo ha hablado a través de sus profetas y ha dejado escrito. En el libro de Jeremías, me parece que es la versión Martín Nieto, 15:11, habla y dice: mira, juro que serás feliz el resto de tus días. Hay herencia para los siervos de Jehová. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante en juicio en contra tuya será condenada. Hay promesas de parte del Señor para tu vida. Efesios 1:17, el apóstol Pablo habla de la Nueva Traducción Viviente, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Oremos unos por otros para adquirir ese conocimiento, ese crecimiento en Cristo. Oremos por el hermano Emanuel que está en la alabanza, por el hermano Gael, para que el Señor los habilite, para que no se queden en ese conocimiento, sino que vayan avanzando. Que sepan a quién le dan la gloria. Que cuando el Señor los levante no se extravíen como tantos salmistas y entren a la farándula cristiana. Primera de Tesalonicenses 3:12, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. No nada más para el que te hace el bien, sino también para los que te hacen mal. Tú eres el propósito para que ellos se conviertan al Señor. Debemos de crecer en amor para alcanzar a aquellos. ¿Por qué no levantas tus manitas y le dices: Señor, mira, he recibido tu palabra. Te pido que me hagas crecer, Señor, en aquello que no he podido crecer. Que me des la fuerza, Señor, para vencer cada tentación que se va presentando.
Señor, hoy abandono mis manos en ti, mi vida en tus manos. Abandono mis manos, mis pies, para que tú tomes las obras de ellas, para que tú tomes mi caminar, Señor. Te pido que en el hueco de tu mano, Señor, tú me vayas moldeando como el alfarero que eres, Señor. Que si hay algo que no te gusta de mí, Señor, vengas a formarlo nuevamente. Hoy deposito mi vida en tus manos, Señor. Hoy deposito todo lo que represento en ti, Padre mío. Enséñame a vivir en paz y en armonía. Ayúdame a crecer en amor y en fe, Señor, para bendecir siempre, papito lindo. Señor, he expuesto tu palabra. Tú conoces la condición y el crecimiento de cada uno de mis hermanos. Mas hoy te pido, Señor, así como lo hacía el apóstol Pablo, Señor, te ruego, papito lindo, con temor y temblor, que nos des el crecimiento, que podamos ser multiplicados, bendito Dios, para llenar la tierra, para hablar de la buena noticia, Señor, que tienes para aquellos, bendito Dios, que aún no te conocen, para bendecirte por la eternidad, Padre. Ayúdanos a crecer, bendito Dios. Despójanos, bendito Padre, de todo lo que nos estorba para el crecimiento, Señor. Nútrenos a través de tu doctrina, a través de la leche, a través de la palabra, Señor. Ayúdanos a alcanzar, bendito Dios, esa estatura gloriosa que tienes. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, papito lindo. Señor, te pedimos, Padre mío, que aún crezcamos en lo material, Señor. Pero no nos des demasiado para que no nos extraviemos. Tampoco nos dejes en miseria, Señor, para que no vaya a ser la causa esa de que nosotros lleguemos a blasfemar tu nombre, Padre. Danos la porción que nos corresponde y un poco más, bendito Dios, para ayudar a aquellos, bendito Padre, que lo necesitan. Sabemos que es tu obra, Señor, y que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Es por eso que nosotros nos abandonamos en ti, Señor, para que conforme a tu voluntad, Señor, tú nos des esa medida buena y remecida para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has dado, por lo que nos has quitado, Señor. Te damos gracias por las cosas que han de venir. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has rescatado de una vana manera de vivir que teníamos. Porque nos has llevado de tumba, bendito Dios, tal vez a pruebas, a cárceles, Señor. Y que a través de la cárcel, Señor, nos has promovido, Señor, a estar en un lugar mejor, así como lo hiciste con José, bendito Padre. Y lo hiciste con el propósito de alcanzar a sus hermanos, Señor. Ayúdanos a alcanzar a aquellos que no te conocen, bendito Padre, para que se conviertan en nuestros hermanos. Haz como hiciste con José en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a hallar gracia delante de tus ojos, pero también gracia de cualquier autoridad que tú has establecido, Señor, para seguir avanzando, Señor, en el ministerio tuyo, Señor. Te damos gracias por ser nuestro Dios. Te damos gracias por hablarnos al corazón, Señor, y no dejarnos de hablar. Te damos gracias, Señor,
por cada una de la vida de nuestros hermanos, de todos aquellos que has alcanzado. Te pedimos, Padre mío, que ahora nos unifiques, que no venga esa falsa unidad, bendito Padre, para que no venga la apostasía, para que no venga el ecumenismo, Señor, sino que venga tu amor representado en cada uno de nosotros, Señor, para seguir amándote. Te doy gracias, Señor, por este servicio. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo vengo bendiciéndolos, Señor, con la bendición sacerdotal que has dejado escrita. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová levante su presencia sobre tu cabeza y te dé paz. Yo te bendigo en todo lo que representas con las bendiciones que provienen del cielo y que provienen de la tierra. Le pido al Señor que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Que el Señor te haga invisible ante cualquier hueste, potestad o principado de maldad. Que no permita que ningún hombre utilizado por el enemigo te haga daño. Bendigo tu canasta, tu arteza. Bendigo la obra de tus manos, bendigo tu trabajo, bendigo tu empresa, bendigo tu negocio. Bendigo tu mesa para que en ella siempre encuentres la porción de pan que te corresponde. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a tu hermano que está a la par, dile: yo te bendigo. Que él se lleve una bendición de parte del Señor por medio de tu boca. Que lo bendigas desde el fondo de tus entrañas, para que esa bendición vuelva a ti. Salgan de su lugar y bendigan a sus hermanos. Yo te bendigo José, te bendigo Gael, te bendigo Javier. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendiga a su hermano, anímenlo unos a otros. Sabemos que son tiempos difíciles, pero vamos a crecer. La palabra del Señor dice: bendiciéndote bendeciré. Y el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses 1:9: y esta es mi oración, que vuestro amor crezca más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor los guarde, que el Señor los cuide. Amén y amén.